leer solamente corto. Santiago 5:16 dice la palabra de Dios, todos juntos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pueden tomar asiento y nos vamos a enfocar en la última parte, en donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nos habla la Biblia acerca de la oración eficaz, no nos está hablando la Biblia acerca de que debemos nosotros de buscar que nuestra oración sea una oración tal en donde quedemos apantallados. Es más, muchos de nosotros pensamos que todos pueden orar, pero realmente no todos pueden y saben orar. Los discípulos vinieron al Señor Jesucristo y le pidieron: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. De tal manera que aquellos que hemos nacido y crecido en un hogar cristiano, tenemos el privilegio, tenemos la bendición de que crecimos en un hogar en donde escuchábamos a nuestros padres orar. En la iglesia escuchamos a personas a orar. Y muchas veces no supimos exactamente el primer momento en que hicimos una oración en público, porque crecimos en una iglesia y gracias a Dios. Pero ¿cuántos de ustedes nunca crecieron orando y cuando te dijeron: hermano, ore, dijiste: yo? ¿Alguien así? Dijiste: yo a orar, no sé orar, ¿cómo le hago? Escucho a algunos que oran y hemos escuchado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien que hace una oración y termina la oración y tú dices: wow? El año pasado estuvimos en la ordenación del hermano Jonathan, no recuerdo su apellido, ahora está en Bakersfield, California, pastoreando. Pero la iglesia a donde él fue a pastorear, el pastor americano vino ahí a la iglesia del pastor Ezequiel Salazar, porque durante la conferencia de pastores en junio ordenaron a este muchacho, Jonathan. Y el pastor Salazar le dijo: pastor, ¿puede orar? Y el pastor oró. Y un pastor joven de unos 80, 90 años, no es cierto, unos 35 años, oró. Y dije: wow, dice uno: wow, que yo sirvo a ese Dios al cual este pastor acaba de orar. Y hay personas que Dios les ha dado la habilidad de ser grandes oradores con respecto a la oración. Pero cuando dice la Biblia la oración eficaz, no es aquella oración en donde se escucha unas palabras grandes y hermosas y uno termina diciendo wow, sino cuál es la oración eficaz del justo. Primero que nada, ¿qué es el ser justo? Justo no es alguien que se llama Justo Barrera. Justo no es alguien que pudiéramos nosotros decir es una persona impecable, aunque hace referencia, y lo voy a mencionar ahorita, pero alguien que es justo es alguien que ha sido salvo. Alguien que es justo es alguien que ha sido salvo. La oración del justo. Esta palabra justo es la palabra dikaios, que significa justo. Y vamos a ver Romanos 3:10. La Biblia dice allá en Romanos 3:10 que dice: no hay justo ni aún uno. Entonces la oración del justo implica dos cosas. El justo, entonces nos damos cuenta de que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, no hay nadie que si Dios dijera: ok, aquella persona que sea justa, esos son los únicos que van a orar, porque yo no soy justo,
yo no soy perfecto, nadie, ninguno de nosotros es perfecto. No hemos llegado a ese nivel de perfección. ¿Debemos de intentar? Sí. Nos deberíamos de desanimar porque no llegamos. No, no te desanimes, hermano. Ya sea que estás acá, ya sea que estás acá, hay que estar creciendo en la obra del Señor. Pero nadie ha llegado a ese nivel. Si hay alguien completamente justo, es alguien que no necesita del Señor. Si hay alguien completamente justo, es alguien que va al cielo directamente. Pero Jesús vino a morir por todos nosotros, porque adivina que cada día pecamos. Todos los días pecamos. No somos justos delante de Dios. Pero dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Vean Romanos capítulo 5, versículo 18. Una persona justa es una persona que ha sido salva por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19 dice: así que como por la transgresión de uno. ¿Quién fue ese uno? Adán. La transgresión de una persona, de Adán, porque él pecó. Ahora, seamos honestos, ¿quién fue la primera que pecó? Eva. ¿Quiénes son las más pecadoras? Ustedes lo dijeron, yo no dije nada. Entonces, pero dice acá, así que como por la transgresión de uno, porque él era el esposo y nosotros somos los responsables de nuestras esposas, llevamos la culpa por ellas. Siempre ellas meten la pata. ¿Y quién paga los platos rotos? Nosotros, ¿verdad? Entonces dice que a Adán, dice, así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno. ¿Quién fue ese uno? Jesús. Por la justicia de uno. ¿Sabes que Jesús nunca pecó? Él fue perfecto. Él fue el Cordero perfecto de Dios, ni una mancha, ni un pecado. Por más que le busquen personas y que digan, ahí pecó, allá pecó, allá. No, por más que unos digan, sí, y libros se escriben y cosas, las cosas escondidas que hizo Jesús. No, Jesús nunca pecó. Y entonces, porque Él fue justo, dice la Biblia, por su justicia de Él, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Y los muchos quiénes? Toda la tierra. Dice así también por la obediencia de uno, los muchos, ¿quiénes? Aquellos que crean en Cristo Jesús. Y todos, Jesús murió por todos. Todos pueden llegar a esta salvación. Y dice, serán constituidos ¿qué? Justos. Jesús me constituye justo. Pero también un justo no solamente es alguien que ha sido salvo, pero también es una persona que camina con Dios. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12. 1 de Pedro capítulo 3 en el versículo 12. Una persona justa es una persona que ha sido salva a través de la sangre de Cristo. Y una persona justa es aquella persona que camina con Dios. 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué? El mal. Aquellos que hacen el mal, por supuesto, pues no son justos, pero los ojos del Señor están sobre los justos, los que buscan al Señor, los que caminan con Dios, los que dicen, ya no vuelvo atrás, los que reconocen que Cristo me ha librado de las cadenas del pecado y que ahora voy a caminar por Dios. Pero entonces, regresando a Santiago capítulo 5, dice la Biblia, la oración eficaz. Vamos a regresar ahí a Santiago. La oración eficaz. ¿Qué es esta palabra eficaz? La palabra eficaz es la palabra griega energeo. Y esta palabra energeo significa, tiene un montón de significados. Significa
efectivo, algo que no es dinero, algo que funciona, algo que es eficiente, algo que trabaja, algo que obra, que actúa, que opera. Vean Mateo capítulo 14, versículo 2. Dice la oración que produce, la oración que trabaja, la oración eficiente, efectiva, la oración que funciona. ¿Cuál es esa oración? En Mateo 14:2 está esta misma palabra, energeo. Mateo 14:2 dice aquí: y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Hablando de Jesús, y dice: por eso actúan ¿qué? Actúan en él estos ¿qué? Poderes. La palabra actúan es la palabra energeo. De tal manera que es algo que actúa en alguien, es algo que funciona. Dice acá: actúan en él estos poderes. Vean lo que dice Efesios capítulo 19. Aquí está otra palabra que no es eficaz, está traducida de una manera diferente. Efesios 1:19. Efesios 1:19 dice: y cual la supereminente grandeza de su poder. ¿Sabes que el poder de Dios es supereminente? ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Bueno, Él hizo el universo. Debemos de quitarnos la idea de que este universo vino de una gran explosión. No hay manera, forma de que una gran explosión haya hecho tremendísimo universo tan grande. Pero dice la Biblia: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La palabra eficaz, que es la palabra energeo, aquí está cuando dice según la operación. Según la operación del poder de su fuerza. Versículo siguiente, se vuelve a mencionar en el versículo 20: la cual operó en Cristo. Esa palabra operó es la palabra energeo, que es como energía y poder. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios es grande, amén. Y Dios levantó a Cristo, y porque Dios, su poder operó y fue eficaz, Él puede también operar en mí y de manera eficaz resucitarme, amén. Su poder es eficaz. Imagínate que en el día que Dios me esté resucitando, estoy todo muerto, tirado, y lo único que resucita es mi mano. Ya no es completamente eficaz. ¿Por qué? Porque nada más resucitó mi mano. Sería medio eficaz. Pero Dios no es medio. ¿Les gustó como dije? No es medio eficaz, es completamente eficaz. Porque cuando Él tenga que resucitarme, cuando Él me va a dar vida eterna, cuando Él me va a llevar al cielo, cuando Él va a tener una mansión celestial, Él lo va a hacer de manera eficaz. No va a medio funcionar. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos que medio funcionan. ¿Cuántos de ustedes han tratado algo y dices: bueno, voy a intentar? Y ahí le hacemos algo. En vez de ponerle un tornillo, ¿qué le pones? Un alambre, cinta de aislar, y al ratito, ¿verdad? Todo se cae, todo se descompone, y dice: ¿y por qué? Bueno, porque no somos eficaces. No, somos bien chambones. El chambón trabaja 2 veces y hacemos las cosas al aire, se va. Y no, Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas eficazmente. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra es eficaz. Vamos a Filipenses 3:20. Aquí está
también la palabra eficaz, la palabra energeo. Filipenses 3:20 dice, uno de mis versículos favoritos en la Biblia es Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. No somos ciudadanos de este mundo, no somos ciudadanos de este país, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder. Esta palabra poder es la palabra energeo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De tal manera que cuando dice la oración eficaz, es una oración que actúa, es una oración que opera, es una oración de poder. Entonces pudiéramos decir, es algo que actúa con poder, pero no con mi poder. No es mi poder lo que es el resultado, sino es Dios quien escucha mi oración. Cuando Gedeón salía con 32,000 personas a pelear contra los madianitas, Dios dijo, son muchos. Y Gedeón dijo, ¿muchos, Señor? Sí, son muchos. Porque si ganan la guerra contra ¿cuántos eran? 35,000 o 125,000. Si ganan la guerra contra tantos, ustedes se van a alabar a sí mismos. Mejor vamos a reducir el número. Y entonces luego quedaron 10,000. Y dijo Gedeón, wow, Señor, 10,000, ahora sí va a estar bien difícil. Y Dios dice, no, todavía faltan. Y redujo el número a 300. ¿Para qué? Para que Él demostrara su poder. La oración eficaz no depende en mí, aunque sí Dios tiene algunas cosas para mí. ¿Cuál es entonces esa oración eficaz? Vean lo que dice Filemón capítulo 1. Una oración eficaz, número 1, es una oración con fe. Tiene ciertos ingredientes y debe de tener fe. Porque si no tiene fe, si oro sin fe, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Filemón capítulo 1 versículo 4. Y después nos vamos a Santiago. Pero Filemón capítulo 1 versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, hablando de Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. De tal manera que le está diciendo aquí, para que la participación de tu fe sea eficaz. Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Una oración eficaz debe de ser una oración con fe. Una oración con fe. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay una condición: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando tú y yo oramos, debemos de orar con fe. Y cuando no haya fe, porque va a haber momentos en donde no va a haber fe, va a haber momentos de duda, va a haber momentos de, Señor, ¿cómo es que pasó esto? ¿Qué pasó, Señor? Va a haber momentos en donde no vamos a tener la suficiente fe. Yo he orado así, momentos en mi vida en donde he dicho, Señor, ¿existes? ¿Existes? ¿Estás ahí? ¿Eres Dios? Necesito saber, porque voy a orar, y si estoy orando a un Dios que no existe, pues no sirve.
Y cuando estamos en ese momento, como cuando Juan estaba en la cárcel y dice, vayan y pregunten a Jesús si Él es Jesús, si Él es el Hijo de Dios, porque ya estoy perdiendo mi fe aquí en la cárcel. Y en ocasiones estamos en la cárcel, espiritualmente hablando, y no sabemos si Dios va a contestar mi oración o no, y no tengo mucha fe. Y es ahí cuando necesito ir a Dios y decirle, Señor, muéstrame que eres Dios. ¿Y sabes qué Dios va a hacer? Dios te va a mostrar que Él es Dios. Él te va a mostrar que Él es Dios. Él te va a mostrar que Él existe. Él te va a decir, esta es la razón por la que yo existo. Hace tiempo estaba batallando con mi fe, y un hermano se acercó y vino y me dijo, durante la semana o algo, apenas había sucedido, y no recuerdo muy bien los detalles, pero dijo, mi hija me estuvo diciendo, papá, yo quiero ver una mariposa rosa. Y su papá le dijo, no existen las mariposas rosas. Yo no sé si existen o no existen, pero su papá le dijo, no existen. Y ella le dijo, papá, voy a orar por una mariposa rosa. Su papá le dijo, no existen las mariposas rosas. Y la niña empezó a orar, y dice que de repente salieron un día y le dice la niñita a su papá, papá, mira, una mariposa rosa. Y dice el papá, me está diciendo a mí, pastor, había ahí una mariposa rosa. No sé si hay mariposas rosas, Juan. Yo no he visto. Y entonces la niñita le dice, papá, mira, ahí está. Y estaba ahí enfrente de ellos. Y son esos tiempos en donde dice, Señor, muéstrame tu poder. Muéstrame que a veces los niños son los que más tienen fe que nosotros. Amén. Es cuando los niños le decimos, no, es que no se puede. Y dice, pues voy a orar. Y de repente Dios contesta ahí, y no, que no. Bueno, ayer no se podía, pero hoy ya se puede. Y nosotros somos los que a veces no tenemos fe. Hermano, cuando estés orando, ora con fe. La oración eficaz es una oración con fe. Y cuando te falte la fe, ve a Dios y dile al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabes qué Dios va a hacer? Dios no te va a dar una cachetada y te va a decir, ¿quién eres tú para dudar de mí? Al infierno. No, Dios va a decir con amor, con misericordia, con compasión, yo soy Dios. De alguna manera Dios nos muestra que Él es Dios en los momentos más difíciles, pero pida con fe. Número 1 es una oración con fe. Número 2 es una oración de acuerdo a su palabra. Hebreos 4:12 lo acabamos de mencionar, pero vean Hebreos 4:12 y luego a 1 de Juan 5. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si su palabra es eficaz, debo de pedir de acuerdo a su palabra. Ve lo que dice 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero si yo oro de tal manera que va completamente en contra de su palabra, Dios no me va a contestar. A veces pedimos, oh Señor, que me gane la lotería. Dios, no te conviene ganarte la lotería. En primer lugar, estás poniendo tu fe en la lotería en vez de poner tu fe en mí. Oh Señor, que quizás un joven, oh Señor, que me case con esa muchacha bien linda y hermosa. Y Dios dice, no, porque adentro es una bruja. Y Dios te guarda de una mujer así. Amén. Pero a lo mejor Dios está contestando la oración de ella, en donde dice, oh, Señor, con él no, por favor. Y Dios dice, ok, no te lo voy a dar. Amén. Pero no podemos pedir en contra de su voluntad.
que abres la ventana y ves por allá que viene la moto de Coppel y dices, Señor, que se muera el de Coppel para que no me cobre. No, no puedes orar para que alguien se muera. No puedes orar para que alguien se enferme. No puedes desearle ni siquiera mal a nadie. No deberías. Ni la persona más que te caiga gorda, nunca. Y entonces no es de acuerdo a su voluntad. Ve lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De tal manera que una oración eficaz es una oración con fe, y una oración eficaz es una oración de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Pero también, número 3, una oración eficaz es una oración respaldada con una vida que camina con el Señor. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo, hablando y refiriéndose acerca de alguien que es salvo, que no puedes orar. Si Dios no es tu padre, no puedes orar a Dios, primero tienes que ser hijo. Pero también Dios busca que vivamos una vida tal que Dios diga, ok, estás caminando, estás sirviendo, estás haciendo. Santiago, ve lo que dice, regresando a Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ok, si hay alguien enfermo, dice ahí, llame a quienes, a los recién convertidos. Llamen al que apenas acaba de convertirse, tráiganlo ahí y oren ahí por el hermano. Y a ver, ore usted, hermano. Pero ¿qué? ¿Cómo le hago? Ni siquiera sé orar. ¿Cómo oro? No, dice la Biblia, traigan a los ancianos de la iglesia. Y también no está tratando de decir, traigan al hermano anciano. Y llaman de verdad, hermano anciano, venga. Y es el de 105 años. Que venga porque necesita orar por este. Y lo arrastran ahí y póngale la mano. Y el hermano, ¿verdad? Y ore. Y cuando empieza a orar, Señor, te pido, se muere el anciano. Imagínate, de nada va a servir, de nada va a ayudar. No está hablando del anciano de edad, está hablando acerca de aquel que es anciano en la iglesia. Sí, que es alguien ya grande, que es alguien maduro espiritualmente, que es alguien que tiene un buen testimonio, es alguien que camina con el Señor. Y entonces dice, por eso dice en el siguiente versículo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es una vida consagrada, es una vida entregada. Y un paréntesis, eso no quiere decir que Dios no escucha las otras demás oraciones del que no es justo. Dice la Biblia en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. De tal manera que cuando necesitamos que Dios me escuche a mí, y quizás no he estado viviendo como necesito vivir, no voy a traer al anciano, porque a lo mejor no estoy enfermo, pero sí necesito de Dios y necesito de su perdón. Y entonces dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, de tal manera que cuando nos quebrantamos y nos arrepentimos de corazón delante del Señor, Dios escucha esa oración. Pero hay ciertas otras ocasiones en donde Dios dice, ok, hay ciertas oraciones eficaces del justo. Y esa oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho.
No todo lo puede, porque entonces el justo diría, wow, aquí estoy yo, todo lo puedo, porque mis oraciones, ¿verdad? Traigan a todos los enfermos de COVID y traigan a todos y aquí yo, ¿verdad? Porque si no, tantos aún discípulos del Señor que murieron por diferentes enfermedades pudieron haber sido sanados por la oración eficaz del justo. Finalmente Dios tiene la última palabra. Si Él sana o Él no sana. Hace 3-4 días estaba orando por el pastor Bob Walker. Estaba orando y diciendo, Señor, dale más días. Y algo me dijo, pero ¿qué tal si Dios ya quiere llevar a un mejor lugar al pastor Walker? ¿Qué tal si el hermano Walker ahí está en cama y está diciendo, Señor, que no oren por mí, que me quede ya, yo ya quiero estar en tu presencia? Y entonces cambié mi oración y dije, bueno, Señor, llévatelo el sábado a las 5 de la tarde. No es cierto. Pero le dije al Señor, Señor, llévatelo, pero que no sufra. Tú sabes cuándo, pero no me van a echar la culpa a mí, ¿verdad? Pero yo dije, llévatelo, Señor. ¿Por qué? Porque a veces para nosotros los mortales pensamos que lo mejor es quedarnos aquí en la tierra. Pero imagínate cuán mejor es para nosotros los santos estar en la presencia del Señor. No se compara estar en la presencia del Señor. Yo me imagino que el pastor Walker, el pastor Alcon están diciendo ahorita, Señor, ¿por qué no nos trajiste antes a este lugar? Nos hubieras traído desde antes de haber sabido. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra puede mucho es la palabra ishopolos. Ishopolos está usada ya en Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo es isho, y isho es mi hermano. Pero la oración eficaz del justo, ¿sabes qué? Puede mucho. En otras palabras, cuando tú vives para el Señor con un buen testimonio, vives para el Señor en santidad, vives para el Señor en obediencia, vives para el Señor con toda fidelidad, con un buen testimonio y oras, de alguna manera, esas oraciones, Dios dice, ok, te voy a contestar. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes a que nuestras oraciones sean eficaces. Ayúdanos, Señor, a orar con fe, de acuerdo a tu voluntad, pero también una vida de oración que respalde